vida, pero no va más allá de mi, digamos, de mis estadías, que fueron largas en Europa, en Francia, mientras que en castellano recuerdo lo que me ha pasado a mí, lo que le pasó a mi madre, lo que decía mi madre que le había pasado a mi abuela, o mi padre al abuelo de él. Es decir, hay más ramificaciones de memoria en castellano, y entonces ahí hay más vida. Hay más vida, hay más acopio, hay más material, ¿no? Como te digo, no puedo imaginar, entonces he hecho mano de esas cosas que me han contado. Lo cual no impide que y son ficción, digo, son recuerdos que se vuelven ficción, lo cual no impide que hay gente que reconozca ciertas cosas que digo, ciertos personajes. Por ejemplo, en la segunda novela, en El Común Olvido, y entonces te dicen, bueno, pero esto no fue así. Le digo, Teddy, no tiene que ser así. Vos tenés una memoria y recordás lo que ocurrió, pero esto es una novela. Bueno, pero como que me corregía la manera en que yo evocaba el recuerdo, porque no había sido así. Pero yo no estoy diciendo, esto le ocurrió a fulano y mengano y esto es la verdad, ¿verdad? Estoy transponiendo, simplemente. Aparte es una discusión como que lleva siglos, porque Alberdi le reprochaba lo mismo a Sarmiento y le decía, lo que usted cuenta en el Facundo no fue así, y Sarmiento sin quererlo, sin saberlo, o quién sabe cómo, estaba como escribiendo la primera gran ficción, ¿no? Pero como que hay algo como muy, muy puntual de los que fueron testigos de como medir cómo fue, más allá del lenguaje, ¿no? Como la operación del lenguaje es algo que queda separado. Separado, sí. Y también las consecuencias de esa escena que has tomado también pueden ser distintas. A mí me pasó de manera más inquietante, si se quiere, con El Breve Cárcel. Porque con El Breve Cárcel, un día me llama o me manda un mail, yo creo que me llamó, una persona, una escritora venezolana que estaba escribiendo una biografía de Alejandra Pizarro. Entonces quería saber, me decía, yo lo siento, yo sé, porque lo siento, que el personaje de En Breve Cárcel es Alejandra Pizarnik. Y entonces ahí me puso un brete, ¿no? Porque no quería decir exactamente, no, soy yo, digo, soy yo transpuesta a una tercera persona y con cosas inventadas, etcétera, pero la base del personaje soy yo y son mis recuerdos. Pero claro, siempre con la idea crítica, y la crítica intervino, la crítica que soy intervino, pensé, y yo lo veía como al utilizar recuerdos míos para crear una persona nueva. Bueno, ella reconocía a Pizarnik y le digo, no es, lamento desilusionarla, pero no es Alejandra Pizarnik. La hija, a mí me tinta que es Alejandra Pizarnik, ¿no? Pero me sentí como que me estaba robando algo, ¿no? Y a mí me llama la atención el salto, o sea, de técnicas, si queremos, o de escritura, de narrativa que hay de En Breve Cárcel, que es una escritura muy recursiva y como ensimismada y de espacios interiores, ¿no? A El Común Olvido, que es la siguiente novela, ¿no? Y después los tres libritos sucesivos, que cada vez se va como, me da la impresión como si fuera cada vez más clara esa escritura, ¿no? Como se va, no sé, como algo que fluye sin volver a plantear las mismas escenas desde otros puntos de vista. Como que hay menos palabras para narrar. Sí. ¿Eso es voluntario o...? Esa fue la línea, es decir, natural para... Gracias. Dale. Bueno,
La visitante mañana. ¿Qué es lo que decía? Yo me olvidé. Que saltar, que digamos, la manera de narrar cambia entre En breve cárcel y... Sí, bueno, En breve cárcel es un libro muy retorcido, es un libro además que no tiene acción. Es todo recuerdo, prácticamente. Es todo recuerdo y es una mujer sentada que escribe. Y que da vueltas y vueltas con el pasado en un lugar que ya conoce, pero que es ahora otro lugar, ¿verdad? Al hacer la primera ficción, creo que estaba también muy cerca, yo al mismo tiempo estaba empezando el libro sobre Borges, las letras de Borges, y estaba muy metida en los laberintos de Borges también. Y creo que algo de eso, con esto no estoy diciendo que los cuentos de Borges sean retorcidos y que no haya acción, no, pero había algo, hay mucha de escritura crítica o reflexión crítica en ese libro que se vuelve muy denso. Además es un libro muy solipsista. No, pero es densa. Es densa, la escritura, me parece, ese libro. Sí. Yo lo relacionaba, pero no sé si está bien, con el momento, ¿no? Como que me da la impresión de que en ese momento hablar del amor entre dos mujeres tal vez había que hacer todo ese recorrido extra y que después se vuelve como algo mucho más decible, ¿no? O sea, hablable. Sí, algo ¿no? de eso, sí. Yo creo que sí, que no exige mayor construcción narrativa, ¿no? Que algo de eso hay, sí. Pero al mismo tiempo tenía yo la convicción de que iba a ser, que no iba a enmascarar a los personajes heterosexuales, ¿verdad? Que iba a contar. Había, cuando vos te pusiste a escribir En breve cárcel, había, digamos, antecedentes de amores entre mujeres en la literatura argentina que vos tuvieras en mente, o...? Que yo tuviera en mente, no te puedo decir, no. O sea que podría ser el primer libro. Bueno, sí lo vieron mucho, porque el libro tuvo un recorrido editorial muy curioso. El libro, en primer lugar, yo lo quería publicar en la Argentina cuando lo terminé, y yo era muy amiga de Enrique Pesoni, que estaba en Sudamericana en ese momento, y Enrique me dijo, no te lo voy a poder publicar en la Argentina porque lo van a censurar, lo van a retirar en el acto. No, estamos en 78, un libro escrito a máquina. Escrito a máquina con papel. Y no me preguntes dónde está el manuscrito, pues no sé. Y entonces me dijo, va a tener que salir en otro lugar. Todo esto por carta, porque yo seguía en París. Y entonces yo era muy amiga de Severo Sarduy. Y Severo me dijo, déjame que se lo mande a la Biblioteca Breve en España, y a Pérez Gimferrer, que era el director de la editorial. Biblioteca Breve de Seix Barral. De Seix Barral, sí. Y se lo mandó y lo ganaron en el acto. Con lo cual se me resolvió la vida. Con un detalle, lo leyeron y le hicieron algunas correcciones de vocabulario. Entonces yo decía en un momento que el personaje comía pan con manteca, me corrigieron, pusieron mantequilla. Claro, porque si no entendían. Pero yo lo volví a tachar, le dije, mis personajes comen manteca. Y me contestó, pero la manteca es grasa de cerdo. Y le digo, no me importa. Así que en algunas cosas cedí, pero la manteca iba a seguir siendo manteca. Y salió, pero claro, después no se conseguía aquí.
Y yo iba de librería en librería y lo buscaba, nada. El único que lo tenía era, ¿cómo se llamaban los libros? La librería de, ay, me he olvidado, un escritor argentino, Luis, que es psicoanalista también. ¿Guzmán? ¿Cómo? ¿Guzmán? Guzmán, sí. Luis lo tenía en la librería, pero era el único. Y yo iba por la librería y decía, ¿tienen un breve cárcel de Silvia Malvar? No, ¿quién es? Y yo decía, esta es una escritora que vive afuera. Pero tuvo una circulación muy interesante underground, porque yo conocí a mucha gente que me contaba que lo había leído en manuscrito, sí, que estaba a fotocopia, ¿verdad? Y circuló bastante. ¿Y después cómo llegó la edición de Simón? Que fue como 2000 y algo, ¿no? 2000 y algo, Dos, sí. Y no sé quién nos puso en contacto con el que era entonces director de esa Gastón Gallo. Gastón Gallo sería, y lo publiqué ahí, y ahí fue la primera edición argentina. Y después pasó por ediciones chiquitas, porque no sé, hasta la publicación de Fondo, la de Ricardo, la colección de Ricardo Piglia, no se había publicado en Argentina. Se publicó en México y creo que una edición chilena también, si mal no recuerdo, pero no en la Argentina. Pero salieron notas de lectura, eso sí, las permitieron, es decir, el libro no, pero notas de lectura, y esas sí que las guardo, porque son muy interesantes de una época, justamente pensando en lo que vos decías, que son notas que en primer lugar se ocupan en situar al libro en un canon que nada tiene que ver con el libro, pero que es un canon respetable por comenzar en la antigüedad, y entonces es la línea Safo, poeta, claro, es decir, todo el recorrido de la homosociabilidad y homosexualidad femenina desde los antiguos, ¿no? Claro. Y llegábamos en esa línea hasta Radcliffe Hall, creo que era la última. Pero eso era para asegurar al lector. Yo creo que esto tenía precedentes, sí, esto existía y pertenece a un canon establecido. Así que, y lo otro que hacían, porque no podían dejar de hacerlo, era una historia trágica y desdichada y bla, 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 con la idea de que los que se meten en eso acaban mal. Así que estaba el castigo, por un lado el integrar y por el otro el castigo. Y tengo varias de esas notas que guardo, porque son muy interesantes. Claro, es que, bueno, es eso como el horizonte también de recepción que tiene un libro en determinado momento. El prólogo de Ricardo es muy lindo en ese sentido, de Cecilia, ¿no? Como él recuerda y hace una operación muy Molloy también, porque como que se mete también en cómo él lee ese libro en un viaje a Entre Ríos y lo llama, lo lindo es que lo llame dentro del prólogo y que no le hayan puesto la faja, porque dice como que es una historia de pasión que él jamás leyó como nada similar. Cualquier editor pone la faja y pone tipo historia de una pasión, y vas ahí justo al lado de todas las novelas románticas. Así que, sí. Bueno, vamos a aprovechar que me parece que ya no entra nadie más para presentar este ciclo que hacemos Cecilia Fanti y yo, Ana Ojeda. Es un ciclo de lecturas en vivo. Se da cada tanto, no es mensual, es un poco caprichoso, a veces tiene lecturas, a veces tiene otro tipo de eventos. Y bueno, la fecha de hoy se la dedicamos a Silvia porque casualmente está de paso, como decía recién. Entonces, bueno, Ceci, que es
hiper fanática, dijo no podemos dejar pasar la oportunidad. Desde el año pasado Sí, buscando la fecha y coordinando todo para hacer esto posible. El ciclo es muy sencillo, consiste en una parte de lectura, que es lo que va a hacer ahora Silvia. Elegimos el libro Vivir entre lenguas porque es breve y es muy lindo de leer y de escuchar. Silvia va a leer todo lo que ella quiera y o pueda, y cuando ya no dé más, ahí le servimos un vasito de agua y abrimos a las preguntas que ustedes quieran hacer, si quieren hacer, y si no, nosotras también podemos seguir preguntando, y eso es básicamente lo que va a suceder de aquí en estos próximos minutos. Así que Silvia, cuando vos quieras. Ok. Una pregunta al público en general. Yo lo que le decía a Ana es que a lo mejor en lugar de leer de corrido, leo, no sé, unos 7, 8 secciones y me detengo y podemos hablar de eso, pues si no, como son pedacitos, si esperamos hasta el final, por ahí se quedan sin hacer una pregunta sobre el primer relato, así que hagamos eso. Perfecto. Ok. Y empiezo por el principio. Que se titula Infancia. Para simplificar, a veces digo que soy trilingüe, que me crié trilingüe, aunque pensándolo bien la declaración complica más de lo que simplifica. Además no es del todo cierto. La adquisición de los 3 idiomas no ocurrió simultáneamente, sino de manera escalonada, y cada idioma pasó a ocupar distintos espacios y a teñirse de afectividades diversas, acaso encontradas. Hablé español primero, luego a los 3 años y medio mi padre empezó a hablarme en inglés. También cuando tenía 3 años y medio nació mi hermana. En lugar de echar los platos por la ventana, como Goethe de chico cuando nace su hermano Hermann Jakob, adquirió otra lengua, que es otra manera de romper con lo seguro. El francés vino después y no conmemoró ningún nacimiento, fue más bien una recuperación. Mi abuela, la madre de mi padre, como muchos inmigrantes ingleses de su generación, hablaba muy mal español. Le costaba decir tetera y decía, para gran hilaridad de su hijo, una chechara de tela. Se desesperaba de que yo no hablara inglés, de que hubiera aprendido a hablar primero en español. Creo que no le gustaba demasiado que mi padre se hubiera casado con una Argentine girl, aunque el hecho de que mi padre fuera a su vez un Argentine boy no se le pasaba por la cabeza. El inmigrante y el hijo de inmigrante se piensan en términos de lengua, son su lengua. Mi madre había perdido el francés de sus padres, era monolingüe, por ende argentina. Mi padre hablaba en inglés con su madre, con sus hermanas, y en español con su mujer y sus amigos. A veces la gente le decía, che, inglés. Mi abuela, la madre de mi padre, murió cuando yo tenía 4 años. Recuerdo haberla ido a visitar poco antes de su muerte. Recuerdo haberle hablado no sé en qué idioma. Este recuerdo, no saber en qué idioma le hablé, no me deja. De hecho, lo he usado en 2 relatos, trying to make sense of it. En uno de esos relatos, un chico habla en inglés y hace feliz a la abuela. En el otro, se niega. Perder una lengua, quedarse deslenguado. En la familia de mi madre eran 11 hermanos. Los 3 mayores hablaban de chicos el francés de sus padres, que me imagino espeso, meridional. Luego la familia se volvió monolingüe. Los padres, mis abuelos, seguirían hablando su francés en privado, cuando se contaban cosas, cuando hacían el amor. Nadie puede contestar esa pregunta. Es como si el francés en esa familia se hubiera escondido en el closet. Pienso, si yo hubiera tenido hijos, ¿en qué idioma les hubiera hablado y cuál habría reprimido? Porque el francés era el idioma que mi madre había perdido, quise desde muy temprano recuperarlo en su nombre. No quería que mi padre fuera bilingüe y mi madre no.
Le café, arriesgábamos, se revolvía con une cucharite. Mientras tanto, Madame Suzanne, al hablar con mi madre, hacía lo mismo en sentido inverso. Le daba una receta y le decía que había que tener cuidado de que la preparación no tornara en vez de no se cortara. Los ejemplos que recuerdo, cómo se remiten o retornan a la casa, a la cuchara, a la olla, remiten a lo casero, aunque las lenguas del sujeto bilingüe nunca lo son del todo. La mezcla, el ir y venir, el switching pertenece al dominio del Unheimliche, que es precisamente lo que sacude la fundación de la casa. Territorio. Cada idioma tiene su territorio, su hora, su jerarquía. El colegio de mi infancia se divide en dos mitades, inglés por la mañana, español por la tarde. Es, por ende, un colegio bilingüe. Pero se lo llama un colegio inglés, sin duda por el prestigio que connota el término, pero también por la ley que impera. Si una alumna habla en español durante la mañana y no en inglés y la pesca una maestra, es castigada. Debe ir al despacho de la directora donde firma un black book, que resulta ser una libretita negra menos ominosa de lo que suena. Pero las tres firmas uno es expulsado. Otras transgresiones serias que llevan a la firma y eventual expulsión, llevar las medias enrolladas en los tobillos, el pelo sin atar o copiarse de una compañera. Son ofensas graves y tan arbitrarias como los pecados mortales de la Iglesia Católica, pero ¿acaso hablar español durante la mañana inglesa sea la peor? De pronto recuerdo algo interesante. Los chistes verdes se contaban en español, la lengua prohibida por la mañana. O mejor dicho, la anécdota se contaba en inglés, pero las partes solo se nombraban en español, como aquellos textos médicos decimonónicos que acudían al latín para hablar de lo innombrable. Solo después aprendí los equivalentes en inglés a través de lecturas. Como es bien sabido, la literatura cumple múltiples propósitos. Por la tarde la escolaridad es en español. Si alguien habla en español, a nadie le importa. No hay castigo. El español, comparado con el inglés, es una lengua descolorida, por lo menos para las que la traemos de casa. Como la madre en Freud, es certísima. Mis padres admiran este sistema pedagógico, no solo por la división de tiempos y espacios lingüísticos, sino porque el inglés está por la mañana cuando están más frescas. Mis padres me regañan, nos regañan a mi hermana y a mí si mezclamos. La casa reproduce las divisiones en la novela familiar. Español con la madre, inglés con el padre. Mezcla, cuando no te oyen, entre hermanas, como una suerte de lengua privada. Reconocí esa misma mezcla en uno de mis viajes a Buenos Aires, en una tienda de artículos regionales, of all places. Dos mujeres, más o menos de mi edad, bien vestidas, están mirando una bufanda de alpaca y hablan entre sí. Esta le va a quedar bien, don't you think? Pero no quiero gastar tanto, it's quite expensive, che. El switching se hace sin esfuerzo. Tendrá sus reglas, pero yo como hablante no las conozco. Switcheo, no analizo. Pienso, estas mujeres deben haber ido al mismo colegio que yo. Y ahora que no las oyen, los padres mezclan. ¿Por qué hablo de bilingüismo, de mi bilingüismo, desde un solo idioma? ¿Y por qué he elegido hacerlo desde el español? No sé si elegir es la palabra, a pesar de que el término ha adquirido cierta distinción heroica, como en los Choix de Mauriac o las declaraciones de Joseph Conrad. Yo no elegí el inglés me eligió a mí. Quiere ser o no, siempre ser bilingüe desde una lengua, aquella en la que uno se aposenta primero, siquiera provisoriamente, aquella en la que uno por un momento se reconoce. Esto no significa aquella en la que uno se siente más cómodo,
ni tampoco la que uno habla mejor, ni menos la que se usa para la escritura. Hay, y es necesario encontrar, un punto de apoyo, y desde ese punto se establece la relación con la otra lengua como ausencia, más bien como sombra, como objeto de deseo lingüístico. A pesar de que tiene dos lenguas, el bilingüe habla como siempre le faltara algo, en permanente estado de necesidad. Y esa última frase la tradujo del francés, état de besoin. La expresión describe, entre otras cosas, el estado del adicto que necesita otra dosis, otro fix. A pesar de que tiene dos lenguas, el bilingüe habla siempre alterado, como se usaba el término por los años 40 en la Argentina, para indicar que alguien no tiene completo control de sus reacciones. Habla o se ríe como una alterada. El bilingüe nunca se desaltera, valga es galicino, desalterer es calmar la sed. Siempre se escribe desde una ausencia. La elección de un idioma automáticamente significa el afantasmiento del otro, pero nunca su desaparición. Ese otro idioma en que el escritor no piensa ni se roba abasto, lo está pensando a él. Lo que al comienzo parece imposición, porque habría que elegir, pronto se vuelve ventaja. La ausencia de lo que se ha postergado continúa a obrar oscuramente como un tácito autrement dit que complica lo que se escribe en el idioma elegido y lo percude, o mejor, lo infecta, como dice Jacques Assun, usando el término como se usa en pintura, cuando un color se insinúa en el otro y tiñe al otro. Nous sommes tous des infectés de la langue. And yet, esa contaminación también se da en los hábitos de lectura más comunes del bilingüe, con efectos desconcertantes. Yo sé que cuando estoy manejando en el campo y veo un anuncio al borde del camino que dice icy pavement, por un segundo pienso icy en francés. Y lo que es más, pretenciosamente lo pienso con la Y en el francés medieval que estudié en la universidad. Aquí, ici, pavement, aquí pavimento. O si en el campo veo un cartel al borde del camino que anuncia hey, H-A-Y, mi primera reacción es leerlo en español, desde el español, y pienso, ¿qué es lo que hay? Antes de darme cuenta de lo que hay es hey, es decir, heno. Para mí el cartel debería decir I hey. La primera palabra en español, la segunda en inglés. Esos pequeños desconciertos me irritan y sin embargo no puedo evitarlos, me agarran totalmente desprevenida. Paro aquí, ¿no? Sí. Podemos hablar un poco y después sigo. Bueno, no sé si alguno quiere empezar a hacer alguna pregunta. Por favor. Comentario más personal. A mí me pasó cuando leí este libro, me siento muy identificada, pero yo también aprendí inglés muy chica y viví en el extranjero, y en mi casa se habla español, me siento totalmente torpe hablando en los dos idiomas, sí. Lo tengo que unir constantemente. Y a mí me pasó que viví de chica afuera y cuando volví para Argentina me tuve que construir con el español otra vez, un poco para que no me burlen diciéndome yankee. No, sí. Quería preguntarte si a vos te pasó cómo elegiste el inglés para también convertirlo en tu identidad, si te sentiste obligada a elegirlo o lo elegiste más un poco con deseo de incluirlo en tu vida. No sé si fue entendido. El español, ¿quieres decir? Sí, no, el español. ¿Cómo elegiste? ¿Por qué empecé a escribir en español? Curioso, de alguna manera sabía que no... el español quedó relegado durante mucho tiempo porque cuando terminé esa escuela bilingüe, seguí estudiando francés
y me gané una beca y me fui a Francia. Así que ahí el francés juntó fuerza, se volvió lengua protagónica, y como que el español quedó al lado, apartado, y también el inglés, ¿no? Porque mi vida cotidiana era en francés. Y me encantaba usar el francés que había aprendido, porque no lo había usado con nadie, no lo podía usar con mi madre, porque mi madre ya no hablaba. Lo podía usar con mis compañeros en la Alianza Francesa, pero nada más. Y entonces ahí lo podía usar como lengua cotidiana, y escribía mis composiciones, etcétera, en francés. Pero aún entonces, me daba cuenta de que con el francés tenía una relación muy retórica, pero donde usaba el francés con mucho respeto, ¿no? Y con mucha atención por las frases, sobre todo las subordinadas y los adverbios, autrement dit, qu'à cela n'importe, y todas esas frases hechas. Y me di cuenta que estaba tan seducida de alguna manera por esa dicción tan complicada, que iba a ceder a la dicción y no iba a escribir, no iba a poder romper. Entonces fue lengua de estudio, fue lengua de crítica, escribí mi tesis en francés, pero no lengua de relatos, no lengua de ficción. Y cuando empecé a escribir, traté de escribir en inglés al comienzo. Y algo escribí, pero me daba cuenta de que de nuevo estaba muy obnubilada por la literatura inglesa, que conocía muy bien, y que como para darme ánimo empezaba con algún verso en inglés de Eliot, por ejemplo, y seguía el relato en inglés, pero siempre había algo que me disparaba, que era de otra persona, la cita. Para mí las citas son muy útiles, porque las citas disparan relatos. Y me di cuenta que tampoco por ahí iba, que dependía mucho de lo literario, dependía mucho de las lecturas, pero que yo no era yo del todo en la lengua escrita. Y en cambio en español no tenía mucha lectura, porque en español, si pienso en lo que nos hacían leer en el colegio, era un desastre. Digo, yo no entiendo, espero que las cosas hayan cambiado, porque... Muchísimo. Sí, pero no leías bueno, sí, al final, en sexto grado leías algún libro, pero... y de poesía leías Amado Nervo, no te hacían leer Neruda o Borges, así que yo era virgen de lectura, bastante virgen de lectura, salvo las que leía, las traducciones de libros extranjeros que le robaba a mi madre para leer, así que era para mí un campo más libre, sí, y podía empezar a escribir, lo que desencadenó definitivamente la escritura fue evidentemente mi lectura de Borges. No es que iba a escribir como Borges, pero porque Borges hace todo lo contrario, te hace buscar otra cosa, ¿no? Y creo que en ese sentido el haber escrito En breve cárcel, cuando yo estaba en la mitad, digamos, había escrito como la mitad de las letras de Borges, todavía tenía que escribir más, y al mismo tiempo estaba pensando hacer algo con autobiografía, que lo hice luego, y yo creo que ese fue un cruce muy benéfico para mí, porque por un lado lo autobiográfico, usado para otra cosa, en el caso de En breve cárcel, pero
por el otro lado, la reflexión sobre lo literario que hice en las letras de Borges. A mí me quedó resonando el acaso, que es muy borgiano. ¿Cómo, perdón? Que me quedó resonando el acaso, con el cual empezaba uno de los relatos, había una segunda o tercera frase que empezaba con acaso, que me resuena una palabra borgiana, ¿no? Acaso. Y pensaba en esto de la lengua literaria, si vos ves dentro de tu escritura, digamos, dijiste que tal vez en el español no tanto, no encontrabas esa referencia, pero si ves el reflejo de una lengua literaria que se cuele, como a mí me sonó ese acaso, que tal vez decís, no, yo nunca asocié con Borges en el acaso, no sé si alguien puede decir, sí, yo recuerdo el acaso en Borges, para respaldarme, yo recuerdo mucho. Pero digo, si a vos te resuena una lengua literaria que veas que tal vez se cuela en alguna grieta o que la sientas. Bueno, a mí, por un lado, sí, esa lengua literaria está, ¿no? Y como digo, Borges fue un poco lo que me disparó hacia eso, pero al mismo tiempo, eso no tanto en Breve Cárcel. En Breve Cárcel, el español de En Breve Cárcel es un español más literario, ¿no? Pero en estos relatos o en Como un olvido, hay otro tipo de español, ¿no? Es un español mucho más suelto, mucho más hablado, además. En breve Cárcel nadie habla, todo lo tenemos filtrado por esta protagonista maniática que está controlando todo, ¿no? Y que es muy consciente que está haciendo literatura, ¿no? Así que yo creo que yo debo decir que miro En Breve Cárcel y me sorprendo, ¿no? Siento que hay una distancia entre lo que escribo ahora y En Breve Cárcel. Que fue una entrada en literatura o en ficción así muy calculada de alguna manera y que quería ser literaria y a lo mejor fue sobre literaria, ¿no? Pero los personajes yo no los hago hablar porque no sé cómo hacerlos hablar. Digo la madre de esta, pero no hablan. ¿Sí? El resto de las ficciones además tematizan el hecho de switching, ¿no? De ir de una lengua a la otra. Me parece que en Breve Cárcel también había como una burbuja monolingüe, ¿no? Tal cual, sí. Sí, pero mi estreno en castellano, así que tenía que ver. Y también los espacios están más desdibujados, digo, como geográficamente, de este lugar que es oscuro. Bueno, hay una situación de encierro que se vuelve incluso asfixiante también para el que lee, ¿no? Como esta cosa de no poder escribir, no poder continuar, es la espera, esta cosa obsesiva que vos decías del protagonista. Y donde está, como también hay como que no está tan claro, ¿no? Ese ir y venir que es mucho más libre. Y que, digamos, no sé, a mí todos tus posteriores, Vivir entre lenguas, Para imaginación, Desarticulaciones mismo. El Común olvido un poco menos porque quizás es una novela y al tener una trama como mucho más armada, pero resuenan mucho de la picaresca, ¿no? Como que hay algo muy pícaro en ese aprender la lengua y en ese escuchar a los otros hablar y a querer como si el aprendizaje fuera otro, digamos, cómo me volví escritora, cómo trabajo con el lenguaje, sea un acto que empezó como una picardía de una niña que se terminó volviendo el oficio de una vida. Sí, y hablando de desarticulaciones, también me parece interesante que si bien digamos, todo el libro es dramático, porque es atroz en un punto presenciar la pérdida de una persona, ¿no? De una subjetividad que se va desvaneciendo. De alguna manera todos los textos tienen como un cariz un poco como risueño. ¿No? Es como esa, o sea, es raro porque al mismo tiempo que uno dice qué atroz, pero todo el tiempo hay como una nota en el lenguaje graciosa o del plomero que entra a la casa y entonces se habla un idioma y eso gatilla una respuesta automática. No sé, están como muy bien construidas, me parece,
esas pequeñas escenas recordadas, sí, ¿no? Como para que no sea intransitable también, ¿no? Eso fue, ese libro lo escribí con ese propósito, justamente, de rescatar de lo atroz que es la pérdida de la memoria y la reducción del habla también, rescatar los momentos donde el personaje es perfectamente coherente y los momentos de humor, ¿no? Que son muchos. Y eso, fíjense que en San Pablo, en Brasil, Regina Braga, la actriz, hizo una adaptación de Desarticulaciones y la interpretó. Y para mí fue genial, ¿no? Yo fui como preocupada, ¿no? Justamente porque pensaba en ese lado trágico, si le iba a dar una vuelta trágica que no era lo que yo quería. Ella, claro, tenía libertad de hacerlo, pero no, pescó el humor perfectamente, y en un momento cuando, no sé si te acordás, el personaje que digo, a veces se acuerda de canciones, ¿no? Yo no soy buena moza, yo no soy buena moza, ni lo quiero ser. Y Regina se sienta está sola con una mesa y una silla, se sienta en la silla y hace como si se amacara como una chiquita y canta eso. Y era perfecto, ¿no? Porque daba el tono justo. Así que salí muy contenta de esa representación. Y en uno de los fragmentos habla, no sé si te acordás, del cuerpo, ¿no? Dice, este personaje un día pregunta, ¿qué es esto? Y se señala las piernas, sí, ¿no? Y entonces la narradora le responde, son tus piernas, ¿sirven? Sí. ¿Para qué sirven? Le pregunta a la amiga y dice, bueno, para caminar. Sí. Se mata de la risa, ¿no? Sí. Y yo pensaba un poco en relación justamente pensaba esto del cuerpo con relación al lenguaje, ¿no? Porque son como, me parece que son como dos instancias que están muy cercanas al ser, de alguna manera, pero que tienen una distancia. El lenguaje, de alguna manera, es nuestro cuerpo también, ¿no? Y por eso lo podemos olvidar, y por eso también podemos olvidar el cuerpo. Sí, sí. Y yo diría, más que olvidar, bueno, no sé que se olvide de todo, pero como desarticular, que se separan, que el cuerpo, bueno, ¿qué es esto? Y con los recuerdos, cuando le decís, vos hiciste tal cosa, ¿le recordás? ¿Yo hice eso. Y después había un recuerdo que me acuerdo que no lo puse, o creo que no lo puse, no sé, pero era cuando llegamos a Nueva York, hace muchos años, que íbamos a todas las tiendas, deslumbradas con las tiendas, y en una tienda en Bloomingdale's, me acuerdo que compramos cada una algo y pasamos y llevamos la bolsa, ¿no? Y la mujer, abrimos la bolsa para que nos cobren, y veo algo que yo no he puesto en la bolsa. Y la mujer me dice, what's that? Como que quedaba en la bolsa, ¿no? Y digo, yo no sé lo que es. Era ella que me había puesto como para hacerlo pasar. Y le digo, ¿vos hiciste eso? Y me dice, ¿yo hice eso? Sí. En las callejeras de Nueva York abundan los vendedores indígenas provenientes de países andinos. Venden tejidos de alpaca, gorros, algunos cacharros, camisas de lino grueso. Me cuenta un amigo que una señorita peruana que trabaja en el consulado del Perú en Nueva York se queja de esta inmigración, acaso por su indeseada visibilidad, pero sobre todo parecería por razones lingüísticas.
Más precisamente, se queja de un bilingüismo que escapa a su control de empleada consular. Estos pasan directamente del quechua al inglés. Parece que dice con desprecio. Aquí habla casera. Durante años me resistí a regresar de veras a Buenos Aires, con lo que quiero decir volver a una casa que podía llamar mía. Así que paraba en hoteles, lo cual contribuía a cierta marginalidad baratamente louche que me satisfacía. Marginalidad que caracterizaba y acaso siga caracterizando mi relación con el lugar donde nací. Por alguna razón, hace unos años decidí comprar un apartamento que concebí específicamente como un pied-à-terre, lugar de paso en el que me alojo un par de semanas cada vez que voy. No es el lugar en que viviría permanentemente, si es que alguna vez volviera del todo, pero por ahora va. Lo que no preví es que esa nueva casa mía, porque eso es después de todo, por provisoria que sea, iba a permitirme recobrar viejos hábitos lingüísticos y adquirir otros nuevos, reanudar el vocabulario de lo cotidiano, más específicamente de lo casero. Es como jugar a la casa, después de más de 40 años de no tenerla, hacer listas de lo que hay que comprar en el almacén, deleitarme ante las nuevas marcas que ofrecen el supermercado, ya no la Martona, sino la Serenísima, o el Sif en vez del Puloy, y sobre todo no dejar que me agarren desprevenida, que descubran que mi casa no es mi casa. El aprendizaje de la lengua casera exige atención, como cualquier aprendizaje. Se adquieren términos nuevos, se desempolvan palabras olvidadas, pero nunca, nunca se muestra la hilacha, recurriendo al término de allá, y menos aún al término de aquel entonces. Se trata de una suerte de comadreo lingüístico, un regodeo, como si se citara en un idioma para impresionar al otro. Pero ¿cuál es ese otro? Violencia. Jules Supervielle, sujeto bilingüe uruguayo-francés, piensa que el escritor solo puede serlo en una lengua. Para él, elegirse poeta francés significó délibérément fermer à l'espagnol mes portes secrètes, celles qui ouvrent sur la pensée, l'expression et disons l'âme. El español solo subsiste en ráfagas, dice. Subsiste en su vida no tanto en frases completas como en algunos que llama borborisme de lenguaje, de langage. Recuerdo la definición del término borborismo. Es, según la brutal definición de Julio Casares, el ruido de tripas producida por las flatulencias intestinales. Me cuenta su sobrina, también escritora, que Supervielle había impuesto el francés como lengua casera. Era el único idioma que hablaba con su mujer, uruguaya como él. A Pilar le costaba hablar en francés, me cuenta Silvia Barón Supervielle, era terrible oírla. Hablaba con muchísimo esfuerzo, como si se hiciera violencia, no era ella misma. Los borborismos en español del marido habían pasado a ser los borborismos en francés de su mujer. ¿A qué precio se es poeta? Esta sobrina de Supervielle es a la vez poeta y es también, en la más amplia acepción del término, traductora. ¿Sigo un poquito más? Mansiones verdes y tierras purpúreas. ¿Sería de veras bilingüe? Nació en Quilmes, de padres norteamericanos que lo criaron en inglés. No se sabe cómo manejaba el español, aunque sin duda lo hablaría con cierta soltura en conversaciones con los chicos que compartían sus juegos y más tarde con la gente de campo con la que pasó buena parte de su vida. Vivió 33 años en la provincia de Buenos Aires antes de marcharse a Londres para transformarse en el escritor inglés que había elegido ser. A menudo comete errores de ortografía cuando cita una palabra en español, lengua
a la que llama the vernacular en lugar de Spanish. Cuando habla de argentinos, los llama the natives, como si él no lo fuera. Cuando habla de indígenas, los llama the savages. Hablaría con el acento en español, en inglés. En la conversación intercalaba el uso de la lengua nativa, dice un crítico. O sea, como muchos de nosotros, switcheaba. Pero, ¿cuál era esa lengua nativa? Recuerdo que se lo leía en la escuela, en traducción, aunque no se mencionaba este detalle. Hudson era autor argentino, o mejor dicho, autor nacional. Incluso se traducía sin su nombre, no era William Henry, sino Guillermo Enrique. De hecho, más de una edición omite el nombre del traductor, creando así la ilusión de que está leyendo un texto original. Con lo cual, el verdadero original, el texto en inglés, se afantasma y Hudson se vuelve para el lector ingenuo, escritor nuestro, monolingüe. El texto en inglés queda a la vera del camino como una remota traducción poco leída del texto en español. Las traducciones al español de Hudson se empeñan en reforzar la autoctonía. El traductor recurre a un español agresivamente local, agauchado, que supera de lejos los términos nativistas que le son contemporáneos. Un muy victoriano, "Do you hear the manganga, the carpenter bee, and the foliage over our heads? Look at him like a ball of shining gold among the green leaves, suspended in one place, humming loudly." Eso se vuelve, oye el mangangá arriba entre las ramas, parece una bola de oro, relumbroso, colgado en el aire de las hojas verdes, zumbando tan fuertazo. Es verdad que quien habla aquí es un gaucho, con lo cual podría decirse que el traductor no se aleja del original, sino que lo torna más verosímil. Pero el mismo tono apasionado se extiende a veces hasta el mismo narrador. La primera persona que narra estas historias se vuelve hombre de campo, deja de ser alguien que consideraba su traslado a Inglaterra un going home. Hablando de originales, pocos recuerdan que el primer título de La Tierra Purpúrea era The Purple Land That England Lost. La referencia a las fallidas invasiones de 1806 y la frase insólita, después de todo solo se pierde aquello que ya se tiene o lo que se cree tener, a lo que se cree tener derecho, posiblemente suscitaran curiosidad y cierta nostalgia en el lector inglés, no así en el lector argentino. No queda rastro de ese resto de frase imperial en las ediciones argentinas del libro, ni siquiera en la primera traducción. Como escritor argentino, Hudson no puede ceder, ni siquiera en el título, al sueño imperial de otro país o de otra lengua. Okay. El último. El acento, León. El último, ¿cuál es el último? No, digo uno último. Ah, uno más. último, acento. Cuando Alan Pauls, cuando Alan Pauls cuenta Alan Pauls como de chico envidiaba a los cantantes europeos que entonaban canciones en español con acento. Ornella Vanoni, Nicola Di Bari, Domenico Modugno, nombres a los que no puedo no dejar de agregar el de Vicky Carr con su inolvidable Y volveré. Por mi parte, recuerdo cómo nos divertía mi hermana y a mí escuchar por radio el fuertemente acentuado y posiblemente no comprendido inglés de la memorable Lillian Red, nacida Nélida Esther Corriales, Lady Crooner de Héctor y su gran orquesta de jazz, quien cantaba que amaba a alguien with all my heart and soul. Me llevó un tiempo darme cuenta de que se trataba del muy trillado Heart and Soul. Era tanto más misterioso Heart and Soul, algo así como un brebaje oriental provocador, acaso obsceno, para la chica que era yo entonces.
yo nunca hablé con acento, quiero decir, acento que delatara que pasaba de un idioma a otro. A pesar de que hago de ello un punto de honor, resabios de la buena alumna, una parte de mí lo lamenta. De chica, recuerdo imitando a mis tías inglesas, que me gustaba decir Belgrano. Hasta que una tía no inglesa me corrigió para siempre diciéndome que hablaba en cocoliche, que pronunciara bien el nombre de quien era después de todo un prócer. Hablar con acento delata al hablante, no se es de aquí. A veces se es de un allá prestigioso, como el que habla español con acento francés o inglés, con acento británico, pero no siempre. A los pocos meses de estar en los Estados Unidos, con mi inglés anglo-argentino y mi vocabulario un tanto anticuado, no me ubicaron al borde del Támesis, sino bastante más lejos. ¿Are you from India? Por alguna razón me mortificó la referencia colonial, acaso porque sentí que me disminuía. No era del todo la English girl que creía en parte ser. Al hablar de bilingüismo, Elsa Triolet lo describe como una aflicción. Se diría una enfermedad. Sufro de bilingüismo. Pero al mismo tiempo, observa, hubiera podido abandonar mi acento ruso, preferí conservarlo. Por venir, espero que les haya gustado. Con Ceci vamos a seguir haciendo estos encuentros, así que si siguen a la librería o a Cecilia Fanti o a mí, que soy Ana Ojeda, se van a ir enterando de todo lo que estamos preparando. Dejamos en libertad a Silvia para que charlen con ella, le firme libros o haga un poco más de conversación persona a persona, y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.